día, estimados televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza Verdad y Vida y le estamos dando la más cordial bienvenida en este comienzo de semana en la cual se celebra el 228 aniversario de la fundación de la ciudad de Melo. Felicitaciones a la misma y a todos quienes han tenido el protagonismo en esa fundación. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos, felicitaciones, Melo, que realmente celebramos este festejo de tantos años. Así que bueno, el sol siempre está, recuerde, es una actitud que debemos de tener, es nuestra actitud que a pesar, bueno, de estos días de muchísima humedad por estos lugares, bueno, de un calor medio raro y todo lo demás, la actitud tiene mucho que ver con eso de, bueno, ponerle una sonrisa a estos días y celebrar que estamos vivos y que gracias a Dios estamos aquí nuevamente con ustedes. Bien, el tema de hoy ya ha sido abordado en más de una ocasión, pero es recurrente porque en los medios de prensa siempre nos recuerdan la importancia a la vez que la profundidad. Este tema obviamente es multifocal, podemos analizarlo y tener distintas conclusiones como también señalar distintas causas. Para un político lo verá desde su ángulo y tendrá un argumento al respecto. Para un psiquiatra, para un psicólogo, lo puede ver desde otro ángulo, el sociólogo desde otro, el antropólogo desde otro, en fin, la policía, los jueces y fiscales, cada uno desde su lugar tiene un enfoque distinto, señalará causas distintas y plantearán soluciones diversas. Por cierto, desde mi condición de ministro cristiano, tenemos nuestra forma de pensar emergente de la palabra de Dios que nos enseña y nos ilustra acerca de la conducta humana, porque todo tiene una causa espiritual, porque somos seres espirituales en el marco de la integralidad del ser humano, somos biopsicosociales y espirituales. Cuando se evade la dimensión espiritual del ser humano es donde estamos gastando pólvora en chimangos, como dice el dicho de los abuelos, donde se nos van los recursos, patinamos en la misma cáscara de banana y no podemos salir del pantano en el cual nos estamos ubicando cada vez más profundamente. Y nos referimos al tema de la mal llamada violencia de género y cómo está vinculado también al abuso sexual infantil. Denise, hace unos días vos te hicieron una entrevista a nivel de Latinoamérica para nuestra institución donde te escucharon de varios países de nuestro continente y lo siguen haciendo porque quedó colgado en las redes sociales. Y también lo emitimos por acá el lunes y martes próximos pasados. A ver, ¿qué nos podés decir sobre este particular? Bueno, estuvimos hablando acerca de la tendencia suicida a la población de niñez y adolescencia. Esto es realmente alarmante y muy frustrante. Yo creo que para todo el Uruguay y para todo el mundo realmente. Y Latinoamérica está siendo vanguardista en estos temas de suicidios. Bueno, damos gracias a Dios que se trata de debatir y encontrar soluciones. Sabes que, Freddy, el 14 de julio hay una convocatoria en Montevideo, pero gracias a Dios lo van a transmitir por Zoom, de lo cual vamos a estar una jornada desde la mañana hasta la tarde. Bueno, acerca de cómo prevenir la población del policía, el suicidio por todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Ya hace un tiempo atrás, no es en estos días, sino que se viene generando desde hace años atrás. Y esto es una temática que va en aumento, que si bien, bueno, humanamente, obvio, se trata de hacer, al menos el que es responsable y consciente de todo esto, lo posible. Se trata de abordar, se trata de hablar, de conversar,
de discutir, reflexionar, pensar y buscar soluciones. Pero hasta el momento, lamentablemente, no se ha encontrado una solución definitiva, sino que, como veníamos diciendo, y también el artículo del diario y todo lo demás, dice que va en aumento. Bueno, tenemos que pensar también, como decimos aquí, en la raíz espiritual. Pero a grandes rasgos podemos ver, al menos en las familias, ¿no? En lo familiar, porque creo que esto es lo nodular, lo familiar como el principio de este proceso suicida, de aquel que decide hacerlo, que lo piensa. Una cosa es el pensamiento y otro es el acto, las ideas, la ideación suicida, y el acto son dos cosas diferentes, pero uno conlleva al otro. Así que hay que, prestar mucha atención cuando la persona dice, bueno, en algún momento me voy a matar, ya no doy más, y persiste con este pensamiento que se torna como un poco también obsesivo, porque, bueno, ya comienza no solamente a pensarlo, ya no es una idea, ¿no?, a poder ejecutarlo y cómo hacerlo. Siempre que hay, digamos, esas alertas de que me voy a matar, no doy más, ¿para qué vivo? Ya pronto esto se va a terminar. Bueno, hay que prestarle atención. Usted no se ría de esto porque hay mucha gente todavía ignorante de toda esta temática y a veces dice, ¿y esta qué se va a matar? ¿Y este qué se va a matar? Y después tenemos consecuencias trágicas y que ya son lamentables, pero no se puede volver atrás. Preste atención. También en el entorno familiar tenemos familias que ya por su dinámica, su disfuncionalidad, promueven sin darse cuenta, esto obviamente es inconsciente, no es que lo quieran hacer, pero están generando un ambiente familiar de depresión, de angustia, ni que hablar también de violencia. Las familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar realmente también llevan a estas cuestiones, estos desenlaces. ¿Por qué? Porque, bueno, el sujeto, la persona, el niño, el adolescente, no da más de poder soportar, ¿verdad?, la violencia, ya sea psicológica, verbal, ya sea física, económica, sexual, ni que hablar cómo están trascendiendo los abusos sexuales de niños y adolescentes en el entorno familiar, que ya se había investigado que los principales protagonistas de abusar son los padres, padrastros, vecinos, primos, tíos, o sea, de un ambiente cercano y supuestamente familiar son los primeros que abusan a niños y adolescentes. Pero también esas familias, tenga cuidado, porque a veces los padres no se dan cuenta o un progenitor no se da cuenta y es sobreexigente, es perfeccionista, quiere que todo salga de acuerdo a lo que él quiere lograr, ¿no? Entonces a los niños y adolescentes se les sobreexige y se le trata de armar una vida que en realidad tiene que ver con ese progenitor y no con el deseo y el placer de ese niño adolescente, de lo que quiere ser, de lo que quiere pensar, sentir, sino que el padre o la madre constantemente, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer acá, no, tenés que sacar un 12, tenés que sacar un sobresaliente, y si no sos abanderado, y si no te pones esto, y los muestran, ¿verdad?, en distintas redes sociales, y tiene que ser el perfecto. Esa sobreexigencia obviamente lleva a un desgaste emocional tremendo y luego comienza esta problemática del suicidio, porque ya el niño, adolescente y luego joven ya no quiere soportar más esta opresión, esta sobreexigencia y esta manipulación de parte de la familia, de los padres o de un progenitor. Aquellos que ya tienen, como veníamos diciendo, una familia, ¿verdad?, depresiva, angustiante, donde los chicos, bueno, ven a sus padres que, se la pasan llorando, viven acostados, cuando hay un problema no tienen la solución, no saben qué hacer, se tiran a llorar. Digo esto con mucho respeto, lo estoy diciendo, ¿no?, porque realmente cuando hay una depresión hay una enfermedad. Pero hay ambientes también depresivos en el ambiente familiar que conllevan a que, bueno, el niño adolescente comience, ¿verdad?, a vivir este ambiente familiar frustrante, angustiante, con dolor, y ya no lo puede soportar más y comienza a pensar en quitarse la vida.
O sea, son familias, ni que hablar, la violencia, como veníamos diciendo, los abusos, las drogas también. Esos ambientes donde los niños y adolescentes se les permite de una u otra manera consumir tabaco, es una droga, el alcohol es otra droga, y ni que hablar la marihuana, porque, o sea, tanto cualquier droga socialmente aceptada o no, es la puerta que se le abre para consumir otras drogas, porque claro, ya se quiere probar otras cosas y más a la edad de niños y adolescentes. Ni que hablar, el consumo de drogas también puede generar a lo largo del tiempo el no querer vivir más y quitarse la vida. De una u otra manera tenemos entonces situaciones muy problemáticas que, bueno, también de una u otra manera se están tratando de resolver, pero creo que aquí es lo que vamos a hablar de la otra cuestión importante que se tiene que abordar para estos temas para encontrar la solución definitiva. Bien, como les decía, el enfoque de Denise como profesional en psicología con 2 maestrías en desarrollo de la niñez y de la adolescencia con énfasis en matrimonio y familia es una voz autorizada desde la academia para hablar con autoridad sobre estos temas. Desde lo espiritual, como obispo de una institución mundial que tiene su grado académico también en estas áreas, me permito opinar algo que ya he sido recurrente y pido disculpas por eso, pero lo veo y lo entiendo como una causa que es probable y es comprobable. Y me refiero a la secularización de nuestra sociedad que ha sido intencional por grupos de humanistas librepensadores que desde hace más de un siglo se han abocado a la tarea de promover e imponer el laicismo a rajatabla, donde este grupo social, filosófico y religioso cree que la religión es para el ámbito privado, pero en su lugar promueven cosas que son del ámbito privado a la esfera pública. Es una contradicción y todo esto se enmarca en un cambio absoluto de moral. Estos señores siempre alegan públicamente que la moral emergente del judeocristianismo no es la única, que existe otra moral que se sustenta en el humanismo no teísta y que por cierto tienen sus valores que difieren muchísimo, salvo en raras excepciones, difieren muchísimo de la moral judeocristiana. Por ejemplo, el tema de la mentira. En Uruguay es un derecho mentir. Y aún en la justicia, una persona tiene el derecho a mentir y no es sancionado por eso. Salvo cuando al Estado le conviene que le digan la verdad, entonces le hace firmar declaración jurada bajo pena de apercibimiento que si usted está mintiendo puede ir a la cárcel, cuando al Estado le conviene, pero no para hacer justicia. En el marco de la justicia, que cada vez es más injusticia que otra cosa, es un derecho a mentir. Y por lo tanto la mentira emerge de conciencias cauterizadas porque Jesús dijo de Satanás que es padre de mentira, que miente desde el principio, que es un engañador, uno de sus nombres significa engañador, embustero. Entonces, toda esa promoción de libertad de conciencia no significa otra cosa que la emancipación absoluta de toda influencia religiosa de la persona de Dios sobre la sociedad. Es decir, quieren una población totalmente alejada de Dios para que puedan inculcar desvalores como valores. Por eso es que afirmamos, y lo seguiremos haciendo hasta el cansancio, que la gente percibe que los valores ya no existen. Dice, se han perdido los valores. El problema es que los han redefinido, señores. Y cuando decimos que lo han redefinido es más peligroso porque es como el veneno, que un 1% letal es suficiente para matar a la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Si redefinen los valores, se están
criando las nuevas generaciones, la generación emergente, con una, digamos, totalmente diferente la definición de lo que significan los valores para otras generaciones anteriores. Por ejemplo, el derecho a la vida. Todos sabemos lo que implica el derecho a la vida, pero ya el derecho a la vida en Occidente no vale nada y para Naciones Unidas no vale nada porque está promoviendo la despenalización del aborto en casi 200 países del mundo. Eso significa, no solo lo están promoviendo, lo están exigiendo. Eso significa que lo que era un derecho universal e inalienable, es decir, se debería nacer con ese derecho y el gobierno de turno simplemente defenderlo, entonces lo que se hace es redefinir el derecho a la vida por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y eso suena lindo al oído, porque claro, hablar del crimen de un niño no nacido no es lo mismo que decirle a la mujer, ustedes tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y pueden matar a sus hijos cuantas veces se les dé la gana, que el Estado uruguayo les va a financiar, o el Estado argentino, o todo Latinoamérica y todo Occidente le va a financiar el costo, esos cientos de dólares que cuesta el aborto, se los vamos a financiar con dineros públicos. Entonces, se va cambiando la moral que emerge de la tradición judeocristiana, ya la mentira es legítima, ya la muerte de las víctimas inocentes, como son los niños no nacidos, se legitiman, se promueve el adulterio, la inmoralidad sexual, se promueven otros formatos de casamiento, otros formatos de familia, diferentes y radicalmente opuestos a los emergentes de la palabra de Dios, y por ende, entonces, se le quita la esperanza y la fe que es tan necesaria para vivir y para soportar los avatares de la vida. ¿Y qué tenemos como resultado? Violencia, inmoralidad, incesto, abuso sexual, etcétera, etcétera. Sí, otro tema bien importante también, que lamentablemente está radicado en nuestra sociedad, porque bueno, no se está trabajando para sacarlo, es el acoso escolar, el acoso laboral, todo lo que hace al bullying, como se le dice en inglés. Realmente esto también lleva a un desgaste psicológico, mental y moral que lleva, bueno, a los niños, adolescentes y jóvenes también a no querer vivir más. Aclaramos que por los estudios e investigaciones que se han hecho en cuanto al suicidio, que todavía aún falta mucho camino por andar, se dice que no es que la persona quiera matarse, sino que quiere dejar de sufrir. Mire esto qué importante y hay que tenerlo en cuenta. Estamos entonces ante sociedades en donde se sufre y donde no se le da una solución al sufrimiento. Hemos hablado desde varios puntos de vista y desde diferentes maneras, hace años vinimos diciendo, aquí falta prevención. Si podemos hablar en las instituciones educativas, una materia, llámela como quiere, ciudadanía, proyecto de vida, no sé, donde ahí pudiéramos abarcar el valor a la vida, los valores, esto de la solidaridad, porque se ha perdido todo esto. Ahora los niños se atacan unos a los otros, porque alguien es un poco diferente, ya lo atacan, al punto que lo lastiman mentalmente, emocionalmente, generándole, ¿verdad?, no querer vivir más porque no le encuentra una solución, porque siente vergüenza, porque, bueno, se le dice, obviamente, al encargado de la clase, y el encargado de la clase no tiene muchos los elementos y herramientas para darle una solución. Se habla al principio del año algo sobre estas cosas, pero luego durante el año no se habla más. Entonces esos chicos están sufriendo y ya se ha considerado que uno de los factores de riesgo para el suicidio es el acoso escolar, el acoso laboral. Mire lo que está pasando con la población de los policías. Realmente eso debe haber un sufrimiento laboral, un acoso laboral, más allá de otras, obviamente, otras problemáticas que puede traer esta población, como es lo familiar, el no alcanzarle el sueldo,
a veces los ambientes de trabajo en el cual se encuentra, porque no es fácil, obviamente, trabajar en una sociedad más que nada en Montevideo con tanta violencia, el estar en contacto con la muerte también, ver personas morir, o sea, etcétera, etcétera. Es un conjunto de elementos que lleva, bueno, a que la persona encuentre como solución el quitarse la vida, porque para él es dejar de sufrir. Y bien, amigos, esto va en aumento. Quiere decir que las soluciones, los recursos que se están invirtiendo no están siendo eficaces ni eficientes. Nos están costando muy caros los recursos que se están utilizando de parte del Estado, pero no están logrando el efecto deseado, si es que alguien desea realmente, o lo que se busca como un fin en sí mismo es crear una industria para dar trabajo o empleo a amigos o militantes políticos, pero en realidad no se pretende lograr el fin que debería ser esperado por todos, erradicar la violencia. ¿Y por qué decíamos al principio de este programa que mal llamada violencia de género, que es una narrativa que se ha impuesto a nivel occidental fundamentalmente, donde ya se promulgan leyes ideológicas, pues claro, hay toda una narrativa que es progresista, que se está imponiendo en conjunto con la ideología de género, donde pretenden desde la educación pública enseñarles a nuestros niños una creencia filosófica e ideológica. Respetamos a los colectivos que decidan, después que tienen 18 años en adelante, decidan sobre su vida y su cuerpo lo que se les dé la gana. Cada cual es dueño de su cuerpo, haga con él lo que se le dé la gana. Pero no se metan con los niños, señores. Promueven a nivel de los preescolares una ideología enseñándoles en todo Occidente que no nace varón ni nena, sino que es una construcción social, cultural o religiosa, y que va a decidir en la medida que vaya creciendo con qué sexo se identifica o género, como quiera llamarle, y tiene tantas opciones, más de 100 géneros para elegir, y es como se autoperciba, lo cual es una mentira totalmente anticientífica, y uno no pudiera, si no fuera por intereses financieros o políticos, no podría pensar o creer que hayan profesionales tan idiotas de repetir como loros una creencia política, filosófica, para sustituir lo que es científico y lo que es naturaleza pura y dura, señores. Ahora que acaban de encontrar restos en el batallón 14, dicen que los restos pertenecieron a una mujer. Es decir, eso es ciencia. La antropología forense va a determinar el ADN que perteneció a un hombre o a una mujer, pero no va a determinar de ninguna manera qué preferencias sexuales tenía, con quién se acostaba, simplemente eso, hombre o mujer. Eso es ciencia y eso es naturaleza pura. Y es a lo que deberíamos acogernos, porque es lo que hemos aprendido y nos trajo hasta donde estamos por miles de años, pero hoy se está imponiendo una creencia filosófico-política emergente del humanismo no teísta, que está organizando la Agenda 2030, gestionándola, ejecutándola, y que tiene como único fin el nuevo orden de gobierno mundial. Entonces tienen que atacar la familia, tienen que atacar el matrimonio, tienen que atacar la iglesia, las creencias cristianas, porque son el único bastión que está ofreciendo resistencia a estas creencias que avasallan y que amenazan a nuestra sociedad. Entonces la violencia no es de género, la violencia es un espíritu que se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Acaso usted no sabe que en los partidos de clásico tienen que poner seguridad exclusiva porque las hinchadas se agarran a golpes y se matan entre sí y tienen que prevenir que sucedan crímenes?
y tienen que estar siempre pendientes de la violencia aún en el Parlamento. Es decir, no es que anden hombres matando mujeres por simplemente ser mujeres. Esto no es así, señores, pero se ha instaurado esa narrativa que la violencia es de género y ponen el hombre contra la mujer contra el hombre, ya evitan usar la palabra hombre, pero cuando salen los colectivos feministas dicen muerte al macho y todo es aplaudido, entonces se está fomentando una violencia de la mujer contra los hombres. ¿No te parece a vos? Sí, por supuesto que sí, digo, a la violencia están respondiendo con violencia, violencia más violencia igual violencia. Realmente no se le está dando la solución absolutamente para nada. Estamos viendo muy tristemente, a ver, en los locales educativos, cómo dos chicas, se agarran a trompadas violentamente, a los pelos, digo, por cuestiones que a veces uno dice, obviamente, son chiquilinas, qué inmadurez. Pero ¿de dónde emerge toda esa violencia? Bueno, primeramente porque capaz que, bueno, se la admite en la casa, en la familia, donde decimos, recuerde que la violencia no es solo física, es también psicológica, verbal, es económica, es sexual. Digo, tiene diferentes puntos la violencia. Y bueno, si se permite, ¿verdad?, en la casa quizás los gritos o los portazos, o romper cosas, o insultar, decir malas palabras, bueno, eso es como que el chico, la chica lo va naturalizando y luego también lo va a expresar afuera, porque es la manera de funcionar que ha aprendido, es la manera de funcionar que tiene para hacerlo, y es normal, es natural para esos chiquilines. Van hacia afuera y es lo mismo. Y ni que hablar la baja tolerancia a la frustración, porque a veces estas peleas emergen porque bueno, la miró mal, ¿cómo me vas a mirar así? O miraste a mi novio, o me sacaste a mi novio, y generan una violencia y unos problemas tremendos que, a ver, ni siquiera pueden a veces o lo hacen satisfactoriamente, tanto las instituciones como la policía a veces miran hacia un costado porque ya no saben qué hacer frente a toda esta problemática que viene en aumento en nuestro país. Por eso cabe recordar lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Timoteo 3, la impiedad en los últimos días. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Un consejo de la palabra de Dios. Atienda a lo que Dios dice para su vida. Él quiere lo mejor para usted. Acepte a Jesús como su único Señor y Salvador, que ahí está la fuente de la vida, de la verdad y de la esperanza. Dios le bendiga y será hasta mañana.